un elemento que separó a Raúl Hernández de los Tigres del Norte. Como mencionan en su canción, Aquí se rompió una taza, un tema que los Tigres del Norte solían interpretar en sus primeros años. Esta podría ser perfectamente la historia de una separación anunciada, tal como ocurrió con los hermanos Hernández, cuando Raúl, uno de los miembros fundadores, tomó la decisión de apartarse del grupo. Hoy revelaremos los pormenores de esta ruptura, un acontecimiento que sorprendió a muchos, pues nadie lo vio venir. Los seguidores de la música de los Tigres del Norte, los jefes de jefes, se sorprendieron profundamente por la separación de uno de los pilares más importantes del grupo. Por ello, en este video te contaremos a fondo qué sucedió detrás de esta separación, si su relación laboral también afectó el plano personal. Gracias por acompañarnos en este canal, donde compartimos todo tipo de historias relacionadas con la música regional mexicana y sus artistas. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que te mantengas al tanto de todo lo que subimos. También regálanos un like si te gusta este contenido. Volvamos a 1968, al pueblo de Rosa Morada, en la ciudad de Mocorito, Sinaloa, México. Fue ahí donde los hermanos Jorge y Raúl Hernández fundaron el grupo Los Tigres del Norte. Todo comenzó cuando eran apenas unos adolescentes, con el apoyo fundamental de don Juventino Angulo, a quien consideran el Tigre Mayor. Él, primo de los hermanos Hernández, fue quien les enseñó a tocar sus primeros acordes. Jorge, el hermano mayor, tenía apenas 14 años y convenció a sus hermanos y a su primo Óscar para formar la agrupación. La familia Hernández pasaba por una situación económica bastante complicada, al punto de que la madre de los jóvenes tuvo que dejar a Raúl al cuidado de sus abuelos mientras ella se encargaba del resto de sus hijos. En casa de sus abuelos, Raúl comenzó a trabajar la tierra desde una edad muy temprana. Sin embargo, lo que ganaba cultivando no era suficiente. Esta situación económica los empujó a tocar en restaurantes de Los Mochis, Sinaloa. Fue en ese momento, tras finalizar la primaria, cuando tomaron la decisión de mudarse a Los Mochis para formar un grupo formalmente, aunque en un principio se llamaron Los Alegres de Rosa Morada. No pasó mucho tiempo antes de que los hermanos y su primo se trasladaran a Mexicali, Baja California, donde adoptaron el nombre de Los Norteños de Chihuahua. A pesar de que su objetivo no era la fama, sino simplemente apoyar a su familia, comenzaron a ser bien recibidos por el público. En poco tiempo, fueron contratados para tocar en San José, California, durante las festividades del 5 de mayo. Este fue su primer viaje a los Estados Unidos. Al cruzar la frontera, un oficial de inmigración les preguntó por el nombre del grupo, el cual aún no existía. Al verlos tan jóvenes, el agente les sugirió el nombre Little Tigers, que en español significa los tigrillos o los pequeños tigres. Con una sonrisa, les dijo que crecerían con el tiempo y sin quererlo, los bautizó como los Tigres del Norte. Cuando llegaron a San José, un hombre inglés llamado Arthur Walker, a pesar de no hablar español, vio el potencial de la banda y les ofreció la oportunidad de grabar su primer disco. No solo eso, sino que también les compró instrumentos y les dio clases de música. Jorge, quien tocaba el acordeón y era la voz principal. Hernán, quien tocaba el tololoche y hacía segunda voz. Raúl, quien tocaba el bajo sexto y también cantaba, y Óscar Lara, quien se encargaba de la batería, fueron los primeros miembros del grupo que posteriormente se ganaría el apodo de Los Jefes de Jefes. Pero algo faltaba. El maestro de música comenzó a enseñarle a Hernán a tocar el bajo eléctrico, y en ese mismo año, la banda grabó su primer disco. Decidieron establecerse en San José, California, y ese álbum fue titulado Juana la Traicionera, con 12 canciones, entre ellas Por el amor a mis hijos, El ausente, Mi gran cariño y El abandonado, entre otras. Juanita era muy hermosa, pero mi situación económica no lo era. Por amor a mis hijos me soporté, al igual que el cuarteto. Los Tigres grabaron 2 discos más, Cuquita y El Cheque, los cuales no tuvieron gran impacto.
Entre las canciones del Cheque se encontraban Si estás durmiendo, Me importa poco, Dos hojas sin rumbo, Corazoncito y El sordo mudo. En cuanto al álbum Cuquita, incluía temas como Tu cariño, La novia de San Benito, La carretera y Por una mujer casada, entre otros. Este material fue grabado a principios de los años 70 y la canción El Cheque fue uno de los hits más destacados de esa época, especialmente por su tema sobre Por una mujer casada. En 1974, los Tigres del Norte lanzaron su cuarto álbum de estudio titulado Contrabando y Traición, que pronto fue conocido por muchos como Camelia la Tejana. Este álbum, compuesto por 16 canciones, resultó ser el trampolín hacia la fama del grupo, con éxitos como La banda del carro rojo, Contrabando y robo, La muerte del soplón, El hijo de Camelia, que venía del sur en un carro rojo, y Camelia la Tejana. Todos estos temas fueron corridos muy intensos, pero la audiencia se sintió cautivada por las historias de los mexicanos contadas en sus letras. Tal fue la aceptación que su siguiente álbum, grabado en 1975, fue titulado La banda del carro rojo, donde además de volver a grabar el famoso corrido, incluyeron otros temas como En tu boda, Labios de Playa Blanca y Ya encontraron a Camelia, entre otros. La carrera de los Tigres del Norte continuaba en ascenso, ganando cada vez más seguidores, aplausos y, por supuesto, dinero. El éxito de Contrabando y Traición fue tan grande que en 1977 llegó al cine la película Camelia la Tejana, protagonizada por Valentín Trujillo y Ana Luisa Pelufo, bajo la dirección de Arturo Martínez, quienes en ese momento eran figuras populares en el cine mexicano. A principios de la década de 1990, el grupo participó en la grabación de la película La camioneta gris, con los hermanos Almada y la actriz Blanca Rosa Torres como protagonistas, y ahí Raúl tuvo la oportunidad de cantar con banda. Este momento despertó en él el deseo de explorar otros subgéneros dentro de la música regional mexicana. Ya en 1995, después de 27 años juntos y con más de 25 álbumes grabados, Raúl Hernández decidió alejarse de los escenarios junto a sus hermanos. La pregunta que rondaba en el aire, incluso en programas de farándula, era ¿por qué había dejado el proyecto que ya era un éxito consolidado? La respuesta llegó cuando el músico recordó su salida de la agrupación originaria de Sinaloa, diciendo: les pedí a mis hermanos hacer una mezcla, un disco especial, porque quería grabar con banda sinaloense o mariachi, ya que como sinaloense siempre había estado muy involucrado con la música de banda. La solicitud de Raúl tenía que ver con su dominio de estos géneros musicales dentro de la música regional. Pero años después, él reveló que no veía muchas posibilidades de que su deseo fuera atendido. A pesar de ser uno de los fundadores del grupo, relató que un hombre muy conocido, de gran poder económico y dueño de una empacadora, le dijo que no era posible porque los demás miembros del grupo nunca estuvieron dispuestos a mezclar sus ritmos ni a realizar cambios. Según Raúl, Jorge siempre decía que no permitirían una mezcla con otro tipo de música, pues ellos eran norteños y su fuerte siempre fueron los corridos, lo que les había funcionado hasta ese momento. Sin embargo, Raúl aseguró que el tiempo le dio la razón, ya que los Tigres del Norte empezaron a cantar con orquestas sinfónicas y hasta hicieron un homenaje al charro de Buen Titán, Vicente Fernández, acompañados de mariachi. Raúl, el llamado Tigre Solitario, también destacó que todas las canciones que grababan con el grupo siempre fueron muy exitosas gracias a su voz, y que participó con ellos en varias películas, como Mini Negra, La Jaula de Oro, Los Tres Gallos Finos y Amor a la Medida fueron algunas de las canciones de sus discos. Usaban trajes con 3 candados, pero los chicos no se acordaban de esos detalles. A pesar de esto, Jorge, al ser el líder, según contó Raúl, siempre intentaba concentrar todo para él, dejándole pocas oportunidades a los demás, lo cual le pareció injusto. Raúl le dijo que si no le daban espacio, tendría que buscar otro camino. Por su parte,
Él siempre se consideró una persona tranquila, que no buscaba problemas, menos aún conflictos familiares. Comentó que su separación se debió a un desacuerdo sobre el estilo del sonido de la banda. Además, había ocasiones en que el grupo decidía no tocar las canciones donde él era la voz principal, incluso cuando el público las pedía. Aunque consideraba esto algo extraño, nunca les reclamó. Raúl también mencionó que en todos los eventos en los que participaba, sus canciones siempre fueron muy populares gracias a su voz. Incluso tenía a alguien en el escenario que se encargaba de recoger las dedicatorias del público. Le pidió que juntara todos los papeles con las dedicatorias, ya que los leían y luego cantaban las canciones. Sin embargo, no se daba cuenta de que tal vez solo un 30% de esos papeles correspondían a sus canciones, pero solo cantaban una de ellas por vez, es decir, un par por noche, aunque él tenía más de 10 canciones exitosas. Esta situación lo frustraba, ya que se preguntaba, si la gente las pide, ¿por qué no cantarlas? Pensó que si a la gente le gustaba lo que él hacía, no estaba equivocado, así que decidió tomar el camino por su cuenta. Aunque el artista cometió el error de quedarse con la misma disquera, Fonovisa, para evitar más complicaciones, le dio paso a mezclar otros géneros musicales, explicando que ellos eran norteños, pero confiaba en que el tiempo le daría la razón, y al final, la tuvo. Reconoció que un 30% de las dedicatorias eran para sus canciones, pero nunca se les dio la promoción que él esperaba. Raúl negó que su salida tuviera algo que ver con los corridos pesados, que en su momento los catapultaron al éxito. Aclaró que no eran corridos agresivos, sino historias de personajes reales, nada inventado, ya que don Paulino Vargas se encargaba de documentarse y crear historias bellas. La incertidumbre sobre su salida surgió porque los Tigres del Norte ya eran una banda consolidada y muy conocida por el público, y al no verlo más en el escenario, la gente se preguntaba qué había pasado. Raúl dejó el grupo y posteriormente lanzó su álbum debut como solista, con rancheras y banda. Desde entonces, su carrera siguió con varios discos más, no solo en el género norteño, sino también en mariachi y banda. Su habilidad para adaptarse a diferentes estilos musicales lo llevó a probar varios géneros. A pesar de los éxitos, Raúl siempre mantuvo los pies en la tierra. Aunque alcanzó reconocimiento dentro y fuera de la música, su humildad y conexión con sus raíces le permitieron ganarse el respeto de todos. Tras su salida, se siguió especulando que Raúl había tenido conflictos con sus hermanos, especialmente por sugerirles que evitaran enaltecer a los poderosos grupos de México a través de sus letras. En 2018, expresó sentirse muy feliz al recibir la medalla honoris causa en la Ciudad de México por su vasta carrera musical y por ser uno de los fundadores de los Tigres del Norte, una de las agrupaciones más influyentes del regional mexicano. Aunque él aclaró que los corridos no eran agresivos, sino historias reales que contaban sobre los mexicanos. Raúl agregó que aunque estuvo muchos años con ellos, decidió seguir su propio camino y sus hermanos respetaron su decisión. Años después, él continuó haciendo su música y se mantuvo fiel a su estilo. Durante una emotiva ceremonia en la Cámara de Diputados, en la que su banda recibió mención honorífica, Raúl Hernández, conocido por éxitos como Tan Bonita, Apenas te fuiste ayer, Cariño, ¿Dónde andarás?, La moneda y Diamante negro, recibió la medalla con orgullo. Agradeció a sus fanáticos y a su familia por apoyarlo desde el inicio de su carrera, reconociendo que juntos construyeron una trayectoria sólida y exitosa. En una entrevista, Raúl expresó su agradecimiento y se mostró satisfecho con el reconocimiento recibido. Sumamente conmovido, Raúl expresó que, siendo originario de un pequeño rancho, ese reconocimiento era sumamente significativo para él. Desde su tierra natal, Mocorito, compartió con todo el amor y gratitud el valor que le otorga a sus raíces, principios y su profundo vínculo con la música, un arte que ha acompañado su vida por más de 5 décadas. En ese momento, también destacó que consideraba un gran mérito para aquellos que, como él,
Han batallado incansablemente en la industria musical, enfrentando sudor, sacrificios y dificultades a lo largo de los años. Sin embargo, Raúl siempre se ha mostrado reacio a relatar historias de figuras poderosas. En su faceta como solista, lanzó su sencillo El Padre de Todos, cuyo relato se centra en la vida de un comerciante, pero lamentablemente, su mensaje fue mal interpretado, lo que avivó el mito sobre su salida de la agrupación. Fue en el año 2023 cuando Raúl aclaró finalmente las verdaderas razones detrás de su partida en el programa Radio Show, explicando que la razón principal fue la falta de oportunidad para interpretar sus propias composiciones con una fusión de géneros. Relató que había solicitado a sus hermanos hacer una mezcla especial para que pudiera grabar con banda sinaloense o mariachi, pero en las conversaciones que mantuvieron nunca vio posibilidades de que se le diera esa oportunidad dentro del grupo. A lo largo de esos años, Jorge le aclaró que ese tipo de experimentación no sería posible, ya que el grupo siempre se dedicó exclusivamente al norteño. Raúl dejó claro que un tropiezo no lo derrumba, y que siempre ha mantenido una actitud firme, convencido de que su música tiene un lugar en el corazón de la gente. Las canciones de Raúl Hernández siguen siendo un homenaje de las nuevas generaciones que contribuyen a preservar su legado, comentó, reconociendo la influencia de su música en contar historias de vida y de las dificultades que muchos mexicanos atraviesan. Desde joven, Raúl descubrió en la música una vía de expresión, y a lo largo de su carrera ha demostrado una gran tenacidad y devoción. Su impacto dentro y fuera de los Tigres del Norte ha sido incuestionable, tanto como referente cultural como musical. A pesar de que ya no forma parte del grupo, su música sigue siendo escuchada en hogares, bares y emisoras de radio, pues su legado sigue vivo. Raúl siempre será recordado por su humildad y por su talento. En 2024, sorprendió a sus seguidores con un video en el que aparecía junto a Eduardo Hernández, uno de los miembros de los Jefes de Jefes, interpretando el tema Diamante Negro. Esto generó muchas preguntas sobre si volvería al grupo, pero aunque el momento fue emotivo, la realidad es que Raúl continuó su carrera en solitario. En el pasado, sus hermanos se mantuvieron callados respecto a su salida, pero durante una visita a Colombia, el vocalista explicó que Raúl simplemente decidió seguir su propio camino y que ellos no tenían derecho a limitarlo. A lo largo de los años, Raúl ha continuado con su carrera bajo el respaldo de la empresa Cerca, que ha promovido y defendido el género regional. Un claro ejemplo de esto fue el evento El Palomazo Norteño, bajo el lema Leyendas de la Música Norteña, donde reunió a figuras icónicas de la música norteña como Eliseo Robles, Rosendo Cantú, Los Cachorros de Juan Villarreal, El Mimoso y Lalo Mora. Fue una experiencia única para los fanáticos, quienes disfrutaron de una muestra de la rica tradición musical que ha caracterizado a este género. Melodías fascinantes y la vibrante energía de las leyendas norteñas marcaron una noche que quedó grabada en la memoria de todos los asistentes. Para mayo de 2025, se tiene planeada una presentación junto a Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández, 4 de los máximos exponentes de la música regional mexicana. Este evento se llevará a cabo en el Auditorio Nacional de México, ofreciendo un nuevo palomazo norteño en una velada que promete estar repleta de nostalgia, tradición y mucho sentimiento. Salud, somos macizos, estamos en peligro de extinción, han comentado los cantantes, destacando que es un espectáculo lleno de belleza. Dejamos que la gente se divierta, que cante, que coree las canciones y ellos estarán encantados, aseguran. El palomazo es una mezcla de voces que se unen en un concierto que incluye canciones de más de 50 años de trayectoria de algunos de los artistas presentes. Este evento regresa a la Ciudad de México tras haber recorrido otras ciudades del país e incluso de Estados Unidos, como Tampa y Houston.
Lo esencial aquí es que lograron reunir voces originales interpretando éxitos que hicieron junto a sus respectivas agrupaciones. Bonos, aplausos, familia, gracias, expresaron durante el evento. El Palomazo ha sido un rotundo éxito porque la gente siempre quiere escuchar esas canciones y ellos están felices de interpretarlas. Raúl Hernández subrayó la importancia de que ellos sigan con el legado que llevan desde hace tantos años y que lo compartan con la juventud, pues está convencido de que estas canciones siguen siendo una fuente de inspiración para nuevas generaciones. En cuanto a su relación con sus hermanos, Raúl destacó que los años que pasó en los Tigres del Norte fueron esenciales, pero hoy no siente la falta de lo que dejó, ya que sigue trabajando en lo que le apasiona. A diferencia de sus hermanos, Raúl realiza presentaciones en comunidades más pequeñas de México y América Latina, y lo que valora de esta situación es que no existe rencor entre ellos, manteniendo una buena relación. Aunque admitió que cuando dejó el grupo hubo algunos inconvenientes, nunca existieron rivalidades, ya que ellos siguen siendo su familia. Lo difícil fue eso, porque somos hermanos y no podemos. Por eso te decía que me aguantó muchas cosas, porque no me gusta pelear entre hermanos, comentó. Desde 2022, Raúl ha estado apoyando la carrera de su hijo, quien inició su camino en la música junto a su padre, el famoso Tigre Solitario. Padre e hijo han recorrido diversas plazas, palenques e importantes escenarios en México y en otros países, compartiendo sus canciones y mostrando la herencia musical que le fue transmitida. Además, es evidente que hay una gran similitud física entre ellos, producto de los lazos de sangre. Los dos intérpretes ya han trabajado en varios proyectos juntos. Uno de los más destacados es su participación en una serie de videos con Luis Antonio López, donde cantaron junto a grandes nombres de la música norteña, como Lalo Mora, El Fara y Rosendo Cantú. Hoy en día, Raúl vive una vida más sencilla en comparación con sus hermanos. Aunque continúa cantando y dedicando tiempo a su familia, fue una pieza clave en los logros de los Tigres del Norte durante más de 25 años. A veces me ponen una seguridad muy estricta, pero yo no necesito eso, no quiero eso. Mi público no es agresivo, mi público me cuida, mencionó. Raúl Hernández ha demostrado con el paso de los años que, aunque su vida musical y profesional ha tomado un rumbo diferente al de sus hermanos, su pasión por la música nunca ha disminuido. A pesar de los desacuerdos y las dificultades que surgen al ser parte de una banda tan grande como los Tigres del Norte, su amor por el público y la música regional mexicana lo mantiene firme en su carrera como solista. Su presencia sigue siendo un referente en el género, y su voz, cargada de emoción, conecta de manera profunda con los oyentes. En sus presentaciones, no solo revive los éxitos que marcaron su trayectoria junto a los Tigres del Norte, sino que también ofrece su propio repertorio, lleno de historias de vida y sentimientos que resuenan en aquellos que han vivido las mismas experiencias. Lo interesante de Raúl es que, además de su éxito como cantante, ha logrado transmitir su legado a la siguiente generación, a través de su hijo, quien ya empieza a forjar su propio camino en la música. Esta continuidad familiar en el mundo de la música regional es algo muy especial, pues Raúl no solo ha dado su sangre para la música, sino que ahora le pasa la antorcha a su hijo, quien, siguiendo los pasos de su padre, promete seguir manteniendo viva la tradición. A lo largo de su carrera, Raúl ha sido testigo de muchos cambios en la industria musical, pero lo que más valora es la conexión genuina con su audiencia. Su capacidad para llegar al corazón del público, no solo con sus letras, sino con la autenticidad que proyecta, ha sido clave para que siga siendo querido por los fanáticos. A diferencia de otros artistas que buscan mantener una imagen más distante o exclusiva, Raúl se muestra cercano y agradecido, reconociendo que es gracias a su gente que ha logrado mantenerse en pie y seguir adelante. El Palomazo norteño es una de esas oportunidades que le permite estar en contacto directo con sus seguidores, ofrecerles lo que han pedido durante tantos años y, sobre todo, agradecerles por su apoyo incondicional.
Aunque sus compañeros de banda ya no formen parte de su presente musical, Raúl sigue llevando su música a todas partes, demostrando que, más allá de las separaciones y los cambios, lo que realmente importa es el amor por la música que une a todos. Este nuevo capítulo en su vida no solo se resume a su carrera, sino también a su vida personal, pues ha logrado encontrar un equilibrio entre la música, la familia y su propio bienestar. Lejos de las luces de los grandes escenarios, Raúl continúa siendo una persona sencilla, que valora las pequeñas cosas de la vida, pero con la misma pasión por la música que lo ha acompañado desde joven. En cuanto a sus hermanos, la relación sigue siendo sólida, aunque con el tiempo, las prioridades y caminos diferentes han hecho que cada uno siga su propio destino. Sin embargo, el respeto y el cariño siguen siendo la base de su vínculo. Raúl nunca ha dejado de hablar con ellos, y aunque haya existido un distanciamiento profesional, el lazo familiar sigue siendo indestructible. Raúl Hernández no solo ha logrado forjar un camino propio dentro de la música, sino que también ha sido un ejemplo de resiliencia. A pesar de los retos que enfrentó a lo largo de su carrera, siempre se mantuvo fiel a sí mismo y a sus convicciones. Su historia no es solo la de un cantante exitoso, sino la de un hombre que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de luchar por lo que creía. Desde sus primeros años con los Tigres del Norte hasta su exitosa carrera en solitario, Raúl ha demostrado que la clave para triunfar en la vida es la autenticidad y la perseverancia. El vínculo con su público es algo que siempre ha cuidado con especial esmero. No es de los artistas que buscan alejarse de sus seguidores o crear una imagen distante, sino que prefiere compartir con ellos lo que siente, lo que vive y lo que ha aprendido a lo largo de los años. Esta cercanía ha sido una de las razones por las que, a pesar de los cambios en su carrera, sigue siendo una figura central en la música regional mexicana. Una de las cosas que Raúl ha dejado muy clara es que, aunque la fama y el éxito son parte importante de su vida, lo que realmente importa para él es su familia. A pesar de que el escenario siempre ha sido su lugar de expresión, fuera de él se encuentra un hombre que valora los lazos familiares y que encuentra en ellos el apoyo y la fuerza para seguir adelante. Es este equilibrio entre su vida personal y profesional lo que le ha permitido seguir creciendo como artista y como ser humano. A lo largo de su carrera, Raúl ha aprendido a adaptarse a los cambios, pero también a mantener sus raíces bien firmes. A medida que la música de los Tigres del Norte ha evolucionado, él ha encontrado la forma de incorporar elementos nuevos sin perder la esencia que lo caracteriza. Su habilidad para fusionar géneros, algo que siempre quiso hacer y que finalmente logró al lanzarse como solista, ha sido una de las claves de su éxito. No se limitó a ser parte de un grupo, sino que buscó ir más allá, explorar nuevos territorios musicales y ofrecerle a su público algo diferente. El amor por la música sigue siendo el motor que impulsa su carrera. Para Raúl, cantar no es solo una forma de ganarse la vida, sino una manera de conectar con el alma de las personas. A través de sus canciones, ha sido capaz de plasmar historias de vida, de amor, de lucha y de superación que resuenan con la gente. Su música sigue siendo un refugio para aquellos que buscan consuelo en sus letras, que encuentran en ellas una forma de expresar sus propios sentimientos y vivencias. Por otro lado, el regreso de Raúl a los escenarios junto a su hijo es una de las sorpresas más gratificantes para sus seguidores. Ver cómo la tradición familiar continúa, con el joven Raúl siguiendo los pasos de su padre, es una señal de que la música sigue viva y que el legado de la familia Hernández perdurará por mucho más tiempo. La relación entre padre e hijo es un testimonio de lo que significa la música en su familia, una forma de vida, una pasión compartida y un legado que no se pierde. Aunque Raúl ha logrado grandes cosas, sigue siendo una persona humilde, que nunca olvida de dónde viene. La fama no le ha cambiado, y siempre ha mantenido una actitud sencilla y agradecida. Esa es una de las razones por las que sigue siendo tan querido por su público, porque no se ha olvidado de ellos.
Raúl sabe que su éxito no se debe solo a su talento, sino también al apoyo de aquellos que lo han acompañado durante toda su carrera.